La regla de oro. Tal vez usted ha escuchado en alguna oportunidad esta frase y es una frase que no necesariamente encontramos en la Biblia en sí, pero es uno de los títulos que sí encontramos allí que fueron establecidos por aquellos que han hecho las traducciones de la Biblia. Y cuando uno mira lo que es la regla de oro, quiero definir este concepto. Por un lado, una regla es aquello que establece un principio, un final. Una regla tiene que ver con algo que si se continúa o se vive en esa regla, entonces se va a lograr objetivos, metas, propósitos. Una regla es algo que es fundamento para la vida de alguien. Hay personas que desarrollan una habilidad importante en su vida, que es vivir por reglas. Dentro del reino de Dios hay reglas, y si nosotros ponemos en práctica esas reglas y las vivimos, vamos a lograr los propósitos que Dios ha determinado para aquellos que siguen esas reglas. En la vida todo tiene reglas, amado televidente. Usted va al deporte, por ejemplo al fútbol, que es tal vez el deporte que más gusta a nivel hispano. Sabrás que en el deporte hay reglas. Hay reglas para los jugadores, hay reglas para los árbitros, hay reglas que pueden determinar si algo es, aquello es un gol o no es un gol, si es necesario disciplinar a alguien o expulsarlo. Así que hay reglas. El problema muchas veces es que nos hemos acostumbrado a vivir sin reglas. Y el que vive sin reglas es como aquel que vive sin límites. Y eso viene a ser como un principio de rebeldía en el ser humano. En las épocas pasadas, cuando acá en los Estados Unidos comenzó a surgir lo que es aquel movimiento hippie, si usted puede conocer un poco de historia, sabrá que ese movimiento, entre las cosas que les gustaba hacer, era vivir sin reglas. Entonces, ni se hospedaban a veces en casas, andaban de un lugar a otro, simplemente se estacionaban donde querían y cosas por el estilo. Entonces, quiere decir que en la vida no es sabio vivir sin reglas. Ahora, también acá en este pasaje que voy a mencionarles, que es el de Mateo capítulo 7 y verso 7, habla también de que Dios ha establecido una regla que es una regla de oro. Quiere decir que es una regla de mucho valor, y quien entonces la practica o la vive, definitivamente va a ser una persona muy bendecida, enriquecida, porque cuando hablamos de oro, estamos hablando del metal más valioso que hay sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de algo que realmente es de mucha importancia. Entonces el Señor dice, practica la regla del oro o de oro. Dentro de lo que hablamos de la regla, estamos hablando de aquel contexto que es el reino de Dios. Reglas que son establecidas por Dios dentro de su reino, y que entonces al vivirlas y practicarlas podemos ser bendecidos y recibir los beneficios del reino de Dios. Son reglas que tienen que ser practicadas todos los días de la vida. Son reglas que tienen que ser llevadas, como se dice, al pie de la letra, para que entonces nosotros podamos recibir esos beneficios que estoy hablando, que son muchos. Entonces voy a leer junto con usted, si usted tiene una Biblia en su casa, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Básicamente esto es la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Es que para que tú puedas disponer de los beneficios, garantías, privilegios y dádivas del reino de Dios, hay tres cosas que Dios nos instruye a que hagamos: a que pidamos, a que busquemos y a que llamemos.
repito, a qué pidamos, a qué busquemos y a qué llamemos. Y quiero rápidamente poder describir cada una de estas cosas. ¿Qué es pedir? Pedir es, en algún sentido, buscar, o mejor podemos mencionar así, es un clamor que nosotros elevamos. Pedir tiene que ver con el reconocimiento de que nosotros no podemos. Pedir tiene que ver con el reconocimiento de que Dios es el que puede. Pedir tiene que ver con que tú reconoces que tienes una necesidad y que tu Padre Celestial puede suplir esa necesidad. Pedir tiene que ver aún con saber que aunque Dios sabe todas las cosas, Él espera que nosotros le pidamos. Porque entonces cuando nosotros le pedimos a Dios, reconocemos su señorío, reconocemos que Él es poderoso, reconocemos que Él todo lo puede, reconocemos que en su mano están todas las cosas y que nada sucede en esta tierra si no es por su voluntad. Cuando pedimos le estamos diciendo, tú eres mi Padre y por eso vengo a ti a pedirte. El pedir debe ser una práctica constante que el pueblo de Dios haga delante del Señor. A Dios le gusta que sus hijos le pidan. Ahora, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir cosas, como dice la Escritura, para gastar en nuestros deleites. Vamos a pedir cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. No. Tenemos que pedir cosas que definitivamente vengan en concordancia con lo que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad la encontramos en la palabra del Señor. Tenemos que pedir. Tenemos que entender de que cuando pedimos, no es el hombre el que te va a suplir, no es el hombre el que te provee, no es el trabajo el que te está dando esto o lo otro. Cuando tú le pides a Dios, entiendes de que todo esto pueden ser instrumentos en su mano para bendecirte, pero que el que te da todas las cosas es el Padre que está sentado en el trono, aquel que tiene cuidado de ti, aquel que sabe lo mejor que tú necesitas. Definitivamente tenemos que ser gente que le pidamos al Señor. Es prácticamente una orden. Cuando estas tres frases o palabras aparecen aquí, son palabras que son en un concepto, yo diría, activo, de movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el original dice pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Quiere decir que es algo que no tiene que ser suscrito a una sola petición que tú hagas. Dios dice, bueno, sigue pidiendo. ¿Por qué tenemos que a veces seguir pidiendo? Porque mientras en lo terrenal no veamos que aquello ya lo tenemos, o bien que tengamos en nuestro espíritu convicción de que ya Dios nos lo dio, no dejemos de pedir. En esta hora yo quiero motivarte a ti, hombre, mujer. No dejes de pedir por tu cónyuge, no dejes de pedir por tus hijos, no dejes de pedir por ese trabajo que necesitas, no dejes de pedir por esa sanidad que tú necesitas. Luego dice buscar, porque definitivamente no es que Dios se esconde, pero definitivamente hay momentos donde el buscar tiene que ver con un hambre por recibir. Tiene que ver con un deseo ineludible en nuestro corazón por realmente conseguir aquello que estamos anhelando. Dios nos llama a buscar y entonces vamos a hallar. Habla la Biblia de buscar el rostro de Dios. Habla de buscar a Dios en oración. La Biblia habla de buscar a Dios en ayuno. En el Antiguo Testamento lo hacían con ceniza. Lo hacían poniéndose ropas de quebrantamiento. Buscar tiene que ver con entregar tiempo, con sacrificio, con negación. Todo esto tiene que ver con buscar. Muchas veces
Queremos recibir, pero no buscamos. O si buscamos, lo hacemos en una forma superficial. Pero el Señor dice, el que busca. El Señor inclusive en su palabra dice, el que le busca a Él de todo corazón, creyendo que le va a encontrar, le va a hallar. Entonces, el buscar a Dios, el buscar la respuesta, tiene que ver con esfuerzo, con entrega, con sacrificio, tiene que ver con determinación, con entender de que Dios es nuestra solución, es nuestra primera, es nuestra última, es la solución del medio, es la solución a todas nuestras necesidades. Pero Dios dice que le busquemos. Dice que llamemos. Y este llamar está hablando de clamor también, está hablando de perseverancia, está hablando de insistencia, como aquel otro pasaje que también nos menciona la Escritura de aquella mujer que llegó a las puertas de aquel juez y tocó una vez, y tocó 2 veces, y tocó 3 veces, y varias veces. Y dice que entonces aquel hombre en un principio no quería abrir la puerta. Pero por la insistencia, por la perseverancia de aquella mujer, entonces lograron el objetivo. Y aquel hombre llegó y abrió y le dio lo que ella le pedía. Está hablando de perseverancia, de entrega, de persistencia. Yo quiero motivarte, amado hermano, amigo, a que tú persistas, a que tú seas perseverante en lo que andas buscando. Porque en la perseverancia, en la búsqueda, en la persistencia, vas a vencer cosas. Se vencerán obstáculos, se vencerán potestades, se someterán espíritus diabólicos. Y en esa continua búsqueda y perseverancia y de pedirle a Dios, vamos a recibir las respuestas de Dios. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de respuestas. Es un Dios que anhela bendecirnos, que anhela vertir de su gracia. Él anhela que las ventanas de los cielos sean abiertas a tu favor, que las puertas sean abiertas, que realmente haya dádivas que provengan del reino de Dios para contigo. Pero Dios establece esta regla de oro. Y la regla es, pedid y se os dará. El que pide, se le va a dar. Al que busca, ese va a hallar, y el que llama, se le va a abrir la puerta. Verso 8, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Una vez el Señor, hablando con sus discípulos, dice que había momentos en que ellos no habían recibido lo que buscaban. Y el Señor les dice, porque ustedes, ¿saben por qué ustedes no han recibido? Porque no han pedido. A veces nos creemos muy autosuficientes, amado hermano. Creemos que podemos nosotros solos. Muchas veces no oramos. Y la falta de oración es evidencia de la falta de dependencia de Dios. Dios establece en su palabra esta regla porque Él quiere ver corazones que dependan de Él, corazones que le aman, corazones que le busquen, corazones que clamen a Él, corazones que se sometan delante de su presencia en un clamor, en una petición continua, perseverante, para que entonces en medio de todo aquello puedan también recibir. Dios une a esta regla de oro, une lo que es el producto o lo que Él va a hacer con aquellos que practiquen esta regla de oro. Y les dice, si usted pide, va a recibir. Si usted busca, va a hallar. Y si usted toca o clama a Él, a usted se le va a abrir. Esa es la regla de oro. Si pedimos, recibimos. Si buscamos, vamos a hallar. Si llamamos, se nos va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos, porque Dios quiere abrirte puertas, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere salvar, quiere restaurar, quiere proveerte tus necesidades. Hoy, después de escuchar esta corta enseñanza,
ve a tu aposento, como dice la misma escritura, cierra la puerta y pídele a Dios. Ve allí y clama a Dios, busca el rostro de Dios y le vas a hallar. Y en medio de aquella petición, en medio de aquella búsqueda, de aquel clamor, Dios entonces va a responder la petición. Y si es necesario, sé perseverante, como te he mencionado. Sé persistente en buscar, en llamar, en pedir. Porque Dios va a dar. ¿Y por qué Dios va a dar? Porque seguidamente dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y está hablando de hijos, porque nosotros, desde el momento en que venimos a Cristo, desde el momento en que tú viniste a Cristo, ya el Señor te hizo hijo de Él. Desde ese punto de vista, este pasaje se aplica a ti. Si el hombre natural le da a sus hijos cosas buenas, dice, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo o en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y no habla de malas cosas. No habla de que Dios te va a dar a ti lo que le sobra, lo que no necesita. Dios te va a dar buenas cosas. Y de allí usted puede incluir todo. Puede incluir buenos novios o novias, buena salud, un buen esposo o esposa, buenos hijos, buena iglesia, un buen pastor. Puede incluir también cosas materiales, un buen carro, una buena casa. Todo eso lo puedes incluir. Con el balance debido, puedes pedirle a Dios cosas así. Cuenta la historia de un hombre de Dios que tiene la iglesia más grande del mundo, que Dios le instruyó para que él pidiera una bicicleta y le dijo cómo tenía que él pedir la bicicleta, y él le habló de llanta, le habló de una cosa, le habló de otra, le habló del color que quería y todo. Y dice la palabra o la historia, de este hombre, que Dios le dio aquella bicicleta tal como él la había pedido. Yo puedo testificar que para la etapa en que este ministerio vive, en una ocasión, hace algunos años, le pedimos al Señor una propiedad que tuviera 3 edificios. Uno para que fuese nuestro templo, otro donde pudiéramos tener una cocina y otro donde tuviésemos oficinas, lugar para los niños y donde pudiésemos plantar un estudio de televisión. Dios nos dio esa propiedad hace algunos años y es la propiedad a través donde usted está mirando este programa, donde se grabó o se produjo este programa. Quiere decir que Dios, cuando le pedimos, Él nos da. Pero tenemos que ser conscientes de algo y vamos a ir cerrando y entrando ya en la conclusión. Si le vamos a pedir, si vamos a buscar a Dios, si vamos a llamar a Dios, tenemos que entender de que tenemos que hacerlo en su perfecta voluntad. No buscando nuestros propios intereses en un principio, sino los de Dios. Cuando clamábamos a Dios por todo esto que le he mencionado, era porque queríamos un lugar para adorar a Dios, porque queríamos un lugar para que nuestros niños se establecieran, porque queríamos un lugar donde se pudieran grabar programas de televisión y porque queríamos un lugar donde los hermanos también tuvieran comunión unos con otros y que no necesariamente tuviera que ser el templo ni que tuviéramos que hacerlo allí en media carretera o en la acera. Y Dios entonces lo proveyó y nos lo dio tal como lo habíamos pedido. Hoy le estamos orando a Dios para que nos dé un lugar más grande, porque el ministerio de televisión ha crecido, porque la iglesia se ha desarrollado, porque queremos darle al Señor lo mejor. Y estamos clamando a Dios por un lugar más amplio para poder hacer con mayor eficacia y efectividad la obra de Él. Así que tenemos que estar seguros de que lo que le pidamos esté de acuerdo a su perfecta voluntad. Si eso es así,
Dios nos dice que Él que está sentado en el trono te va a dar lo que tú le has pedido. Verso 12. Así que, del Mateo 7, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la voluntad perfecta de Dios, la regla de oro. Concluyo en esta hora preguntándote, ¿practicas la regla de oro? ¿Le has dado valor a esta regla? ¿Es realmente una regla de oro para ti? ¿Es realmente una regla o es algo que haces de vez en cuando o es algo que haces todos los días? Lo que es una regla es llamado a que se haga todos los días. En otras palabras, debe ser algo que forme parte de tu vida cotidiana. Tiene que ser parte de lo que tú hagas. Las reglas no de este tipo no son reglas para que las realicemos solo un domingo o un día por semana o dos. No es para que las hagamos en la iglesia y en la casa no. Ni tampoco son reglas para que usted las viva en determinados lapsos del tiempo, sino las reglas del reino de Dios tienen que ser practicadas siempre. Tienes que practicar siempre esta regla de oro. Dios está hoy diciéndote que aquella petición que tú tienes, o mejor dicho, aquella necesidad que tú tienes, si le pides, si buscas a Dios, si realmente llamas y haces que Dios realmente vierta su atención sobre ti por causa de tu petición, Él dice, si el Padre terrenal da buenas cosas, cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas a todos sus hijos. Hay un verso muy conocido que se une a este concepto y es conocido como el versículo que habla del teléfono de Dios. Y es aquel que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 33, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Muy similar a esto que estamos hoy aprendiendo. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios entonces hace esto. Ejemplos hay en la Biblia para nosotros mirar que el clamor, la petición, el llamado de una persona, de un pueblo, movió el corazón de Dios para enviar respuesta. Cuando Israel estaba en Egipto en esclavitud, dice que clamaron a Dios, le pidieron a Dios y dice que Dios escuchó desde el cielo y preparó un hombre llamado Moisés para que viniera y los libertara de aquella esclavitud de Egipto. Posteriormente, para el tiempo de nacimiento de Jesús, el pueblo también estaba clamando por la venida de un Mesías y el Señor entonces en el tiempo determinado vino y murió por ellos. El problema de ese pueblo fue que no entendió que Jesucristo era la respuesta a su clamor. Y hoy, años después, siglos después, muchos de ellos siguen sin comprender que Cristo fue la respuesta a su oración. Muchos ejemplos hay en la palabra de hombres que clamaron a Dios, que clamaron a Jesús, mujeres que clamaron por la sanidad de sus hijas y recibieron respuesta, hombres que clamaron por la sanidad de sus siervos y sus siervos fueron sanados, hombres que clamaron por la sanidad de sus cuerpos y recibieron sanidad, hombres que clamaron porque aquellos que estaban en las cárceles fueran libertados. Y dice que aquellos que estaban en la cárcel fueron libertados como respuesta a la oración de Dios. Hombres que realmente creyeron a Dios y que por eso le pedían a Dios, por eso clamaban a Dios, por eso perseveraban. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ojalá que esta regla de oro, si no la habías hecho parte de las reglas que tú
eres llamado a tener como cristiano, la tengas. La metas allí en tu forma de vida. Tu vida cristiana tiene que ser dirigida o tiene que ser gobernada por las reglas del reino de Dios. Y una de las reglas principales es esta: el de pedir, el de buscar y el de llamar. Porque todo aquel que pide, recibe. El que llama, se le abre. Y el que busca, va a hallar. Esa es la respuesta de Dios. Yo espero que tú pongas en práctica esta oración, que tú pongas en práctica esta regla. Si no has estado acostumbrado a vivir por reglas, el discípulo es alguien que es una persona disciplinada. De hecho, la palabra discípulo viene de esa palabra, disciplina. Quiere decir que somos llamados a ser gente disciplinada. Y por eso la Biblia habla de que somos nuevas criaturas. Porque si tú eras indisciplinado, si no vivías por reglas, si eras un rebelde, Dios dice, bueno, eso queda atrás, las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios dice, vive en reglas. Reglas como estas son importantes. Hay otras. Pero hoy hemos centrado nuestra enseñanza en esta regla, que si tú la pones en práctica, cosas van a cambiar en tu vida. Vas a ver respuestas a tus peticiones y vas a ver grandes maravillas y milagros de parte del Señor para tu vida, para tu familia y para todos aquellos que estén a tu alrededor. Porque las bendiciones que Dios te imparte a ti también son para que puedas también dárselas a otros. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Así que recuerda, pide y se te va a dar. Busca y vas a hallar. Y llama y se te va a abrir. La regla de oro que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra para que nosotros la pongamos en práctica. Que esto no sea una enseñanza solo que hayas escuchado y hayas visto. Practícalo y vas a ver la diferencia para la gloria de Dios. Te repito, si practicas esta regla de oro, vas a ver la diferencia y podrás unirte a muchos de nosotros que le damos gloria a Dios por todo lo que hemos recibido de su parte. Bendiciones.